Mi distinguido doctor Moisés Gómez Reina, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, me da mucho gusto saludar a la audiencia de En Contexto. Pues yo te diría, a partir de la celebración del 1 de julio a la que hacía referencia, sí, pues me parece que esta semana es un poco el reflejo de lo que en la realidad está ocurriendo. Y el día de hoy es como que un poco la imagen de lo que la ficción te dice. Ajá. En esta semana, pues en Guanajuato hubo un coche bomba contra la Guardia Nacional, detectándose la presencia de mercenarios colombianos. En Chiapas secuestraron 16 policías que fueron liberados después de más de 72 horas. Correcto. En Michoacán se acribilló y quedó calcinado junto con sus escoltas Hipólito Mora, que, como lo sabemos, era el líder de los autodefensas, quien ya había recibido amenazas. En Guerrero plagiaron al líder del Partido Verde en Copala y fue hallado muerto varios días después. Y en medio de esto hay el reporte de que en los primeros 54 meses de gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador hay 150,000 muertos contra los 100,000 en 54 meses de gobierno de Peña Nieto y contra los 77,000 de Calderón en 54 años de gobierno. Y lo que escuchamos es un AMLito de juguete diciendo que todo lo que está pasando es culpa del pasado, mi estimado Jesús. Un poco desaje la reflexión. Y oye, y vaya el pasado de Calderón. Veía ayer un cartón muy sugerente de Pacaso, me parece que es, donde dice Calderón tiene los últimos 18 años gobernando, ¿no? Porque el pasado reciente no lo toca y sus 5 años que con bombo y platillo él celebra hoy, tampoco lo toca. Además, en esa declaración que bien tan atinadamente apuntas, donde saca a relucir el mono el AMLito, como si fuera de mucha gracia, dice que va a decirle a los delincuentes que se porten bien, porque si no los va a culpar los va a acusar con sus papás y con sus abuelos. A ver, Moisés, ¿todavía le da al presidente López Obrador ese tipo de gracejadas, ese tipo de gracias? ¿Todavía le suman? ¿O ya estamos entrando en un terreno donde a la gente, perdón por la expresión, pero cada vez la hacen menos pendeja? ¿Cómo la ves? Pues mira, yo creo que hay dos planos de esta expresión. La primera es que todas las semanas hay eventos catastróficos que rebasan la percepción del anterior evento catastrófico. Sí. Es decir, se superan a sí mismos, pues. Sí, se superan. Y por otro lado, pues también hay ocurrencias que siempre superan la ocurrencia de la semana pasada. Es decir, estamos en una trágica, patética y dramática espiral que siempre va superando eso por un plano. Y en el segundo término, sí creo que hay una sensibilidad de un gran segmento de la gente de que este gobierno generó una gran expectativa en términos de seguridad. Primero dijo que inmediatamente después de tomar posesión iba a mejorar, después pidió 6 meses y bueno, ya tenemos 5 años y no mejora la seguridad. Dijo que iba a haber una mejor salud, desapareció el Seguro Popular, creó el INSABI, después desapareció el INSABI. Sí. Y dejó a más de 15 millones de personas sin servicios de salud, sin medicina, sin vacunas. Y si bien es cierto que lo positivo son las transferencias económicas para los adultos mayores y para los estudiantes, eso no es suficiente. Esas transferencias deben de permanecer sin duda, pero lo que sí se tiene que mejorar es el sistema de salud y la educación de calidad para los alumnos, y ahí es donde ha quedado a deber mucho, porque
termino la expresión, aumentó el salario, pero también la pobreza salarial, Jesús, es decir, no hay ni en materia de seguridad, ni en salud, ni en educación, ni en economía, lo que se generó de expectativa. Y mucha gente sí cree que eso debe de cambiar, o por lo menos se debe de encaminar a un rumbo un poco más de progreso, Jesús. ¿Cuántos pobres más hay del 2018 para acá? Es decir, ¿cuántos pobres más catalogados como en pobreza, pues, en México? Pues mira, 4 millones. Los registros aquí en este punto es importante resaltarlo. Hay 7.5 millones de pobres, pero el problema radica también en que gente que estaba en la clase media, sí, en el primer nivel de clase media, bajó a pobreza, y gente que estaba en pobreza moderada con posibilidad de acceder hacia arriba a la primera parte de clase media, bajó a extrema pobreza, Jesús. Entonces, hay un proceso de descomposición y precarización de la economía muy severo, que te das cuenta porque recibes la transferencia de recursos a adultos mayores, pero cuando vas al Seguro Social no hay medicinas, entonces tienes que irlas a comprar. O necesitas tener una consulta y no hay consultas hasta dentro de 30, 40, 65 días. Entonces tienes que ir a un médico particular, y si no, pues el riesgo es que pues atentes contra tu salud, y lo vimos en el tema del COVID, donde los registros oficiales hablan de una cantidad, pero la realidad es que supera el 1,000,000 de muertes. Todo un tema que te propongo, porque nos alcanza el corte, que lo dejemos en stand-by para futuras reflexiones, Moisés.